Buenos días, quien le habla es el profesor Pedro Angulo y en esta oportunidad estamos con física de tercero. A continuación vamos a darle inicio a la clase. Pues para el día de hoy vamos a analizar el estudio del movimiento. De allí revisaremos sus elementos, características y propiedades, todo lo referente al movimiento. Luego pasaremos al movimiento rectilíneo uniforme, cuya abreviatura es MRU. No te olvides, movimiento rectilíneo uniforme. Finalmente, hacemos una serie de ejercicios propuestos, un conjunto de ejercicios propuestos. Bien, demos comienzo a la clase. En la física clásica, movimiento mecánico es el fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimenta los cuerpos de un sistema con respecto a ellos mismos o a otros cuerpos que se toman como referencia. Entonces aquí la clave principal para el concepto de movimiento, te lo voy a señalar de esta manera, es justamente cambio de posición. Ahí está. Por favor. Además de ello, para estar en presencia del movimiento, vamos a analizar todas y cada una de estos elementos. Estas serían sus características, elementos y características. Entre ellos tenemos sistema de referencia, a que vamos a denominar móvil, básicamente es un objeto que se mueve. Trayectoria, la diferencia entre distancia y desplazamiento, tiempo, velocidad y rapidez. Fíjate que lo he colocado acá, es justamente porque todos los alumnos piensan que distancia y desplazamiento es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia sustancial, distintiva entre ellos. Eso lo vamos a analizar. Y de igual manera con el concepto de velocidad y rapidez. Hay una distancia, hay, digamos, características distintivas en que diferencia la velocidad y la rapidez. Eso también lo vamos a analizar. Entonces, en conclusión, date cuenta que los elementos por ahora del movimiento serían sistema de referencia, 1, móvil, 2, 3, trayectoria, distancia y desplazamiento, 4, está en la misma categoría y que vamos a analizar esa diferencia. Tiempo 5, velocidad y rapidez 6. Por favor, como siempre, toma el tiempo prudente para copiar estas características. Ya, pues. Bien, para aquellos estudiantes quienes están ingresando a la plataforma, ya hemos iniciado la clase, sin embargo, no hemos avanzado mucho. Recuerda que siempre tienes el recurso del video, por aquellos casos donde dejas espacios inconclusos y quieres concluirlo, el recurso del video es fantástico. Y además, como te he dicho, no hemos avanzado demasiado mucho. Estamos dando oportunidad a los estudiantes para que vayan copiando. Esta es la primera lámina de la clase. Así que vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas copiar. De igual manera, para aquellos estudiantes quienes están ingresando, recién se ingresan, también tienen el mismo tiempo. Ya pues.
Bien, esperando que el tiempo haya sido suficiente. Recuerda, si no lo es, la manera de completar lo inconcluso es la captura a través de la ubicación del video correspondiente. Bien, entonces vamos a hablar con el sistema de referencia. Fíjate que habíamos iniciado de que el movimiento es un cambio de posición, pero un cambio de posición dependiendo del observador, quien ve el objeto que se está moviendo. Entonces, dependiendo de dónde está ubicado el observador, la persona quien observa ese cambio de posición, lo tenemos de forma inercial y no inercial. Para el caso inicial, para el caso de iniciar, el observador se encuentra en una situación de reposo, es decir, está quieto, y entonces él observa el cambio de posición. Y para el caso inicial, el observador está en movimiento. Entonces, la relatividad del movimiento depende precisamente de la ubicación como se encuentra el observador. Si el observador se encuentra en reposo, pues entonces estamos frente a un sistema de referencia inicial. Pero si el observador está en movimiento, justo igual que el objeto que se está moviendo, entonces tenemos un sistema de referencia no inercial. Por favor, toma los apuntes correspondientes. Bien, como segundo elemento tenemos el móvil, justamente el objeto que se mueve. El móvil puede estar tipificado bajo dos nociones. La primera que conocemos cuerpo y la segunda partícula. Entonces, fíjate, una de las diferencias más significativas, y quiero que lo entiendas de esta manera, es que ambos transportan energía, solo que el cuerpo tiene dimensiones apreciables a través de los sentidos. Yo puedo ver el lugar que ocupa en el espacio, puedo ver sus dimensiones que lo constituyen, lo que lo conforman, como es el caso de la materia, puedo ver su materia, pues. Cuando es así de esa manera, estamos en presencia de un cuerpo. Por lo menos al observar un automóvil, pues yo veo sus dimensiones, ¿ves? Puedo determinar su cantidad de materia, como también puedo ver las dimensiones en las cuales él ocupa el espacio. Entonces, son dimensiones apreciables por los sentidos. A eso se le denomina cuerpo. Sin embargo, las partículas no necesariamente puedo ver eso. Por lo menos el transporte de ondas. Yo no veo las ondas electromagnéticas, pero sé que existen. O sea, sus dimensiones son inapreciables por los sentidos, pero tienen dimensiones. Y los dos transportan energía, solo que en el cuerpo, bueno, las energías se puede estudiar a través de un elemento físico que se llama cantidad de movimiento lineal. Pero en las partículas no puedo ver ese tipo de energía porque no veo las dimensiones, ¿ves? En consecuencia, decimos que es partícula. Pero ambos se mueven con características apreciables o despreciables. En el caso del cuerpo, las características son apreciables, pero en la partícula, lo que se ve es transporte de energía. Entonces, pero también quiero que entiendas lo siguiente, el transporte de energía no es exclusivo de las partículas, los dos transportan de energía, solo que en el caso del cuerpo, el transporte de energía se hace a través de un elemento físico que vamos a desarrollar más adelante, que se conoce con el nombre de cantidad de movimiento lineal. Mientras que la partícula es despreciable, sus características constitutivas. Entonces, por favor, toma en consideración esas dos cosas que estamos analizando.
Entonces, volviendo a destacar el hecho del móvil, el móvil, cuando yo puedo ver sus características, cuando yo aprecio esas características, estamos en presencia de un cuerpo. Generalmente el desarrollo del curso o los temas de este curso siempre van a estar ubicados para elementos del cuerpo. Un móvil siempre va a ser un cuerpo. No vamos a tener problema en ese sentido. Sin embargo, estoy preparando el terreno, las referencias teóricas para otro campo de la física, en las cuales no vamos a poder apreciar las características ni las dimensiones de esa cosa que se mueve, de eso, ¿ves? Y entonces eso se llama partícula. Entonces, una de las maneras de enfocar la física, estos elementos que no pueden ser apreciables, es a través del transporte de energía. Ahora bien, vamos con la trayectoria. Tal cual como se indica aquí, la trayectoria es una línea es una línea imaginaria. No es que la describa el móvil, sino que por recursos didácticos, los científicos, más que todo es eso, un recurso didáctico, que los científicos lo introducen para poder estudiar. Por ejemplo, si decimos que un móvil, cuyas características son apreciables, le decimos, bueno, él se está moviendo una línea recta. No es que el móvil está dejando una línea recta, no, 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 sino que nosotros pensamos e imaginamos que el recorrido de un móvil daría esto. Es como que si el móvil eh, indicamos, vamos a marcar su recorrido y le decimos, bueno, expide monóxido de carbono. Y justamente esa estela de monóxido de carbono indica la trayectoria. De hecho, este es un recurso que se brinda mucho para los eventos, no aeroespaciales, sino los eventos de aviones. No sé si has tenido la oportunidad de acercarte a estos tipos de eventos, ¿no? Que los aviones son excesivamente rápidos, pero sin embargo dejan una estela de humo y tú puedes allí apreciar justamente esa línea imaginaria. Es imaginaria porque no corresponde a las características del móvil, pues, sino que se utiliza ese recurso a fin de poder analizarlo. Y obvio, cuando yo te estoy diciendo, fíjate, cuando yo te estoy diciendo que es circular, pues su trayectoria, pues, es un círculo de esta manera. Entonces, no te olvides, son líneas imaginarias de trayectorias. Eso. Y que de hecho, bueno, para estudiarlo sea, es indispensable, pues, este hecho. Fíjate, la línea recta y la circular. Pasemos al concepto de tiempo. Este es algo muy primordial, ¿no? Fíjate que el tiempo es la duración del fenómeno. Tanto el tiempo como el sistema de referencia son características inherentes del observador, de la persona quien está observando el fenómeno de movimiento. Básicamente es un científico quien hace esto, cuyo interés es ver las características de eso que está ocurriendo, a la que hemos denominado fenómeno. Lo que ocurre y despierta el interés en el científico constituye un fenómeno. Así de sencillo. Entonces, estas son características del observador. Ya te habíamos indicado que el sistema de referencia es la posición que asume el observador. Si el observador no está en movimiento, simplemente está en una situación de reposo, observando, parado, en equilibrio también se dice, entonces tenemos un sistema de referencia inercial. Pero si el observador está moviéndose a igual que el objeto, pues entonces hay dos en movimiento. Obvio, si el observador se está moviendo, igual que el objeto que observa que se está moviendo, uno de los dos debe tener movimiento diferente. Uno de los dos debe ser más rápido, porque si los dos son de igual medida, o sea, los dos tienen la misma velocidad, pues no se aprecia el movimiento. Eso es muy interesante. Si los dos se mueven al mismo tiempo, no se aprecian el movimiento. Entonces, porque entendemos como movimiento cambio de posición. El tiempo es justamente ese intervalo de duración que invierte el observador de su atención y concentración para observar el fenómeno. No te olvides entonces eso, sistema de referencia y tiempo eso. Ahora, hay cuatro conceptos que se analizan y que parecen ser lo mismo, distancia y desplazamiento.
y el otro constituye velocidad y rapidez. Vamos a analizar esos 4 conceptos en la próxima lámina. Para ello, en primer lugar, vamos a borrar todo esto que constituye un distractor. Y luego, sí nos concentramos. Vamos con primero la distinción entre desplazamiento y distancia, o lo que es lo mismo, distancia y desplazamiento. Te lo voy a explicar intuitivamente. Mira, observa, esta es la trayectoria. Esta línea negra es la trayectoria. Y aquí hemos dibujado como especie de una mosca, por decir cualquier objeto. Pero entonces este objeto se denomina cuerpo, porque lo podemos apreciar. Ojalá lo aprecies en tu lámina, ¿no? A donde lo estás viendo, aquí en el lienzo virtual. Esto es una mosca. El recorrido de la mosca hace esto. Fíjate, observa mi cursor. Él hace de esta manera. Mira, mira mi cursor. Ese es el recorrido. Y de hecho, la línea negra va a constituir la trayectoria. Pues hace la referencia a la línea imaginaria, al recorrido que hace ese cuerpo, que ahora tiene una característica muy específica, muy concreta, es una mosca. Ahí lo tienes. Bien, todo ese recorrido es lo que se denomina distancia. Sin embargo, se introduce otro concepto de manera física, de manera vectorial. Ajá, fíjate, colocamos un vector que le llamamos el vector posición. A ese vector le llamamos R sub A, por decir. Es justamente donde inicia la mosca su recorrido. Tac, y luego precisamos dónde la mosca finaliza su recorrido. A ese inicio y final se conoce con el nombre de tiempo. Es la duración en la cual el observador, el científico, el investigador está observando el cuerpo de ese cambio de posición. Un cambio de posición que empieza en A y finaliza en B. El tiempo que invierte el observador, el investigador, el científico, el estudiante, a eso se le conoce como el nombre de tiempo. Ese periodo de duración que transcurre de A a B es el tiempo. Ahora, pero fíjate que esta cantidad vectorial que me indica la posición de inicio y la otra cantidad vectorial R sub B que me indica la posición que finaliza el objeto de estudio, yo puedo trazar acá un vector, pues, entre ellos dos, que es una línea recta. Entonces esto constituye el desplazamiento. Esto es de manera intuitiva. ¿Qué es una distancia y qué es un desplazamiento? A grandes rasgos podemos indicar que la distancia es el espacio recorrido por la mosca. Es el esfuerzo que ella hace. Es un esfuerzo que invierte el móvil. Mientras que el desplazamiento a este que está acá, mira, este que está acá. El desplazamiento es un recurso que introduce el investigador a fin de colocarlo. El recurso que introduce el investigador es una magnitud vectorial. Lo que ocurre de forma real es una magnitud escalar. Es el espacio recorrido. Es como que yo midiese la longitud justo de esa trayectoria. Ok, aclarados los conceptos intuitivos, vamos a formalizarlo. Pues vamos a indicar entonces que D es el recorrido total del punto A hasta el punto B. Evidentemente, claro que es así. Debo tener 2 puntos en consideración, porque eso es lo que es el periodo de observación. El periodo de observación se traduce en tiempo. ¿De dónde a dónde? Pues de un A a B. Y de allí ocurre un cambio de posición, porque en A observa dónde estaba y en B mira dónde está. Hay un cambio de posición. Entonces, D es el recorrido total. Es el recorrido total. Es la medida de ese recorrido. Es como que yo agarrara esta curva que está así, con sus respectivas curvaturas, y entonces lo pusiese todo en una línea recta. A eso medimos el recorrido. Ahora, eso es lo que es la distancia. Sin embargo, ya hemos aclarado lo siguiente, que el desplazamiento
es una magnitud vectorial, es un recurso que introduce. No me interesa todas esas bifurcaciones, todas esas ramificaciones que hace. No, 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 no. Yo simplemente estoy interesado en un cambio de posición, en dónde inició y en dónde finalizó. Y eso es una línea recta. No sé si usted, eso es una de las características que has oído hablar de la geometría euclidiana. El camino más corto es una línea recta. De hecho, aquí se está cumpliendo eso. El camino más corto es una línea recta. Y eso es lo que trata el desplazamiento. Entonces, pero oye bien que el desplazamiento es una magnitud vectorial y como magnitud vectorial registra tres informaciones. Uno, me dice el tamaño del vector. Ajá, que el tamaño del vector también se representa como una magnitud escalar. Dos, me indica la dirección del vector. Tres, me indica el sentido del vector que queda reflejado justo con la flecha de su extremo. Porque un vector es un segmento dirigido. Ah, ya. Entonces, mira, cuando yo coloco estas dos barritas así, eso se llama valor absoluto, o lo que es lo mismo la norma. Aquí lo que estoy indicando, bueno, ¿cuál es el tamaño del vector? Fíjate que es como el elemento geométrico. ¿Cuál es el tamaño del vector? Pues el tamaño del vector es D. Fíjate cómo viene D ahora. Ya D no tiene la flecha acá arriba, porque esto lo que me indica que estamos en presencia de un vector geométrico. Ah, pero si no tiene ninguna flecha, estamos ya en presencia del tamaño que corresponde. Entonces, en física, cuando lo vemos de esta manera, estamos en presencia de una magnitud vectorial. Y si lo vemos de esta manera, estamos en presencia de una magnitud escalar. En consecuencia, hay dos análisis. O análisis vectorial. El análisis vectorial básicamente son reflejos de ilustraciones. Ah, ya, pues. Donde la comprensión del objeto que se está moviendo es más amplia. Eh, veo su dirección, veo su sentido y veo su tamaño. Ah, de eso es lo que yo observo cuando analizo de forma vectorial. Pero en su magnitud escalar, lo único que estoy haciendo manipulaciones algebraicas en relación a un número que expresa su tamaño. Entonces, el tamaño del desplazamiento siempre va a ser menor que el tamaño de la distancia, porque el tamaño del desplazamiento es justamente la línea recta. Fíjate, la línea recta del cambio de posición, mientras que la distancia está describiendo lo que realmente está ocurriendo con el objeto. Cómo el objeto con todos sus detalles y características. Mira, ¿ves? Este es el objeto con todos sus detalles y características. Ah, pero algo muy importante, cuando la trayectoria es línea recta, es decir, imaginemos ahora que el objeto no esté haciendo esa trayectoria, sino que el objeto se esté moviendo en línea recta. Si el objeto se mueve en línea recta, pues el desplazamiento, que es una magnitud vectorial, es igual a la distancia, que es una magnitud escalar. Entonces toma eso muy, muy importante, porque el estudio que vamos nosotros a realizar de aquí en adelante son estudios de trayectorias de línea recta. Eso es lo que vamos a trabajar. Es lo que trabaja este curso. Así que por favor, toma las trayectorias que consideres importantes. Antes de empezar y hacer la diferencia del concepto velocidad y rapidez. Tenemos pendiente velocidad y rapidez. Entonces vamos a darte un tiempo prudente para que la información no se te vaya acumulando y no sepas qué vas a escribir. Entonces vamos a dar ese tiempo para que puedas escribir. Esperando que hayas hecho tus apuntes, sin embargo, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Estamos ahorita en presencia discutiendo justamente la diferencia. Vamos a dar, no quiere ajá. Estamos justamente discutiendo la diferencia
entre distancia, oye bien, si quiere vamos a ponerlo mayúscula para diferenciarlo, distancia y desplazamiento. Todo ello se resume a que la distancia constituye una magnitud vectorial, escalar. Mientras que el desplazamiento representa una magnitud vectorial. Entonces, nada, con esto se resumen todo, mira, de frente. Ya todo lo que hemos podido hablar se resumen allí, en esas dos. La explicación pues está aquí. Ahora pasemos a la diferencia entre velocidad y rapidez. Vamos entonces a escribirlo para que sepas qué estamos hablando. Recuerda que, bien, vamos a hablar ahorita, no quiero que entiendas esto, ahora mismo vamos a introducir lo que es la diferencia entre velocidad y rapidez. Eso es lo que vamos. Y lo vamos a poner de otro color, a modo de que no te confundas, para que todo sea claro. Ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo rojo. Ok. Justo a partir de este momento vamos a hablar de esa diferencia. En primer momento, mira, hacemos... ¿Qué indicamos? Mira, ajá, muy bien. Entonces ahora vamos a traer aquí, porque vamos a empezar hablando. Y la primera característica que estamos introduciendo es la siguiente. Pues mira, ve, diferencia entre velocidad y rapidez. Esta es la primera. La velocidad se denota de esta manera. Es una magnitud vectorial. Fíjate que las magnitudes vectoriales tienen una característica muy particular para denotarla, con una flechita arriba. Eso lo indicamos con un vector geométrico. Vamos a decir que es un vector geométrico. Es una magnitud vectorial. Entonces, una magnitud vectorial, mira, aquí lo podemos decir. Si yo quisiera saber justo acá donde tengo el cursor en este momento, la velocidad, bueno, la velocidad queda expresada por un vector, mira, aquí me está diciendo. En ese punto donde se encuentra justo la partícula, el cuerpo que se está moviendo, pues yo puedo determinar su velocidad como un vector. Mira, la manera de expresarlo visualmente es así. Y fíjate acá. Ah, eso. Cuando yo determino el tamaño de ese vector, mira bien, cuando yo determino el tamaño de ese vector, pasaría justamente a la cantidad escalar, porque el tamaño del vector es una magnitud escalar. Fíjate, magnitud escalar. Y es precisamente en ese momento que eso corresponde a rapidez. Entonces, aclarar eso aquí, mira, vamos a ponerlo. Esa magnitud escalar es precisamente la rapidez. Ah, profesor, entonces la rapidez va a representar el tamaño de del vector velocidad. Correcto. Eso representa la rapidez. Eso representa la rapidez. Lo que debes aclarar de aquí en adelante es cuando la manipulación de los datos corresponden a un análisis vectorial, pues entonces en ese momento estamos hablando de velocidad. Pero si yo, porque en muchos casos va a ser así, el físico, una vez que tenga la manipulación vectorial, quiere hacer manipulaciones algebraicas, pero solo es posible las manipulaciones algebraicas en magnitudes escalares. Y no que es solo posible, sino que ahí hay un sinfín de herramientas. Es más rico el tratamiento que en los vectores. Los vectores, ok, sabemos que es rico, pero más aún, la estructura algebraica es más rica, porque tenemos más herramientas con que poder trabajar y analizar la situación. Entonces, eso es lo que hace el científico.
En primera instancia, ve la manipulación vectorial. Y una vez que tenga la manipulación vectorial, necesita hacer análisis, necesita hacer cálculos. Y los cálculos se hacen más fácil cuando se hacen con estructuras algebraicas. Porque las estructuras algebraicas, cuando se dicen que es rica, es porque hay una infinidad de operaciones que yo puedo realizar que en el campo de las vectoriales me quedó un poquito corto. Entonces eso es lo que se hace. Cuando estamos trabajando analíticamente, estamos haciendo cálculo, lo hacemos en la magnitud escalar, lo hacemos en presencia de la rapidez. Entonces esa es la gran diferencia, al igual que el anterior. Por favor, toma tus consideraciones. La velocidad es una magnitud vectorial, mientras que la rapidez es una magnitud a escalar. Por favor, toma esas consideraciones y de esa manera ya me están indicando en la plataforma que ha terminado nuestra primera sesión. Nos vemos entonces dentro de 20 minutos. Por favor, está pendiente. Y finalizamos estos últimos minutos a fin de que tú puedas resumir todo lo que te había dicho. Que se resume muy fácil. La diferencia entre distancia y desplazamiento es esta, básicamente. La distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Bien.